pensado para llevarlo a usted de lo que es a lo que podría ser. Con ustedes, Horacio Alcaraz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? Bueno es estar nuevamente con ustedes a través de la radio y compartir una hora la palabra de Dios. Hoy quiero hablar de un tema muy importante para la vida de cada uno de nosotros. Para empezar, decir que hay una gran diferencia, bueno, ustedes saben, entre los que somos cristianos y los que no lo son. Pero básicamente esta gran diferencia no es solamente el hecho de que Dios ha obrado en nuestras vidas, sino que esta gran diferencia es las decisiones que nosotros tomamos a diario, la clase de decisiones que nosotros tomamos a diario. Dios le ha dado al hombre la capacidad de elegir y la vida se construye con decisiones. Hoy vamos a hablar de una persona que tuvo que elegir en su vida, como nosotros tenemos que elegir también en nuestra vida. Vamos a hablar de Moisés, que él tuvo que elegir, que tuvo que tomar decisiones. Y cada decisión representa una crisis. Es la crisis de la decisión. Y es lo que hoy vamos a compartir en este programa en Transformación. Quédate ahí. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Llega el domingo. Empieza una nueva semana. Y necesito dirección, sabiduría y fortaleza para encarar los desafíos de la vida. No quiero una reunión entretenida, ni buena música, ni emociones pasajeras. Quiero una palabra de Dios para mi vida. Quiero oír lo que Dios tiene para decirme. Quiero la verdad que transforma. La Casa de la Bendición, Nogoyá 1860. Este domingo 19 horas. Ahí voy a estar. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Antes de entrar en el tema quisiera hacer una pequeña aclaración porque, bueno, debido a lo que es de público conocimiento, el día domingo a las 7 de la tarde va a haber un caos de tránsito en la ciudad, sea lo que sea que pase el domingo. Hay problemas de colectivos, casi no andan los colectivos, anda uno solo, que es el 7 y cada una hora, y casi no hay remises. Así que por esta cuestión de que va a haber mucho tránsito, mucha moto, mucho auto, mucha camioneta en la calle, yendo y viniendo, mucha gente festejando, saltando, ya sea que un resultado sea bueno o el otro, no sé, eso no lo sabemos, pero bueno, para evitar cualquier tipo de inconvenientes, la reunión de este domingo va a ser a las 10 de la mañana. Repito, este domingo la reunión va a ser a las 10 de la mañana. Quiero compartir con ustedes acerca de este tema tan importante que es la crisis de la decisión. Como les decía en el comienzo del programa, la gran diferencia entre el que es cristiano y el que no lo es no es solamente el hecho de que Dios ha obrado en la vida del que es creyente, sino en el hecho de que el creyente toma decisiones muy diferentes al que no lo es. Diariamente tomamos decisiones totalmente diferentes o deberíamos tomar decisiones totalmente diferentes. La vida se construye con nuestras decisiones y Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de poder elegir. Moisés es un ejemplo en la Biblia, en Hebreos capítulo 11, de donde vamos a escuchar ahora al autor de Hebreos, hablándonos acerca de Moisés, que él tuvo que elegir. Si bien este capítulo nos habla de los héroes de la fe y nos habla de la fe de Moisés, el énfasis en estas palabras del autor de Hebreos está en la crisis de la decisión, porque Moisés tuvo que elegir. Y así como Moisés tuvo que elegir, nosotros también tenemos que elegir y tomar decisiones diariamente. Y así estamos y vamos construyendo nuestra vida. Vamos a escuchar al autor de Hebreos qué tiene para decirnos acerca de Moisés. Niños,
Y por fe, Moisés, cuando ya fue hombre, no quiso llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios a gozar por un tiempo los placeres del pecado. Consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías que gozar de la riqueza de Egipto, porque tenía la vista puesta en la recompensa que Dios le había de dar. Por fe, Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey, y se mantuvo firme en su propósito como si viera al Dios invisible. Por fe, Moisés celebró la Pascua y mandó rociar las puertas con sangre para que el ángel de la muerte no tocara al hijo mayor de ningún israelita. Por fe, los israelitas pasaron el Mar Rojo como si fuera tierra seca. Luego, cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, se ahogaron. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la capacidad de elegir. Y uno puede elegir a Dios o no. Uno puede elegir a Cristo o no. Uno puede elegir el bien o el mal. Uno puede elegir obedecer o no obedecer. Y el hombre, cada uno, vive con las consecuencias de sus decisiones. Para nosotros los creyentes la elección es clara. Nosotros escogemos a Dios, elegimos a Cristo, elegimos el bien, elegimos la obediencia. No solamente cuando venimos a Cristo por primera vez, sino que continuamos cada día de nuestra vida eligiendo la obediencia, todos los días eligiendo a Dios, todos los días eligiendo a Cristo, todos los días eligiendo lo bueno, todos los días eligiendo la obediencia. Se cuenta una leyenda acerca de Ireneo, uno de los padres de la Iglesia Apostólica de los primeros tiempos, que murió en el año 202. Él había sido discípulo de alguno de los apóstoles y se cuenta que fue capturado por los soldados romanos y cuando fue llevado al patíbulo de Roma, allí en el palacio donde estaban en la cárcel todos los condenados a muerte, pusieron a Ireneo, este padre de la iglesia, este gran pastor de la iglesia primitiva, lo pusieron por un lado una estatua de un ídolo y por el otro lado pusieron una cruz donde crucificaban a los delincuentes, malhechores que cometían grandes delitos en la sociedad de esa época. Le dijeron a Ireneo, elige el ídolo y vivirás, elige a Cristo y vas a morir en esa cruz. Ireneo hizo su elección. Ireneo eligió a Cristo y en el año 202, después de Jesús, Ireneo murió allí crucificado. Y todo cristiano en realidad se enfrenta con la misma situación, que es elegir. Todos los días de tu vida estás en la misma posición que estuvo Ireneo. ¿Vas a elegir los ídolos del mundo o vas a elegir la cruz de Cristo para seguirle a Él en amor o en obediencia? Se dice que Napoleón dijo esta frase. Él era muy entendido en lo que era el arte de la guerra, y él dijo esto, el general Napoleón, general francés, Napoleón dijo, en todas las batallas hay un punto de crisis. Son 10 o 15 minutos en los que se define la batalla, y todo depende de la decisión que se tome en ese momento. Cada paso en la vida nos enfrenta a cada uno de nosotros con una decisión. ¿Tomamos la oportunidad para glorificar a Dios o perdemos la oportunidad de glorificar a Dios? Y eso ocurre todos los días. Y así vamos construyendo nuestra vida y también vamos enfrentándonos con las consecuencias de las decisiones que tomamos. Esto no es de ahora. Esto no es a partir de Cristo, sino que es desde el principio de los tiempos. Dios le ha dado al hombre el derecho de hacer una elección. Y yo quiero compartirte ahora palabras de Moisés, palabras de Josué, palabras del profeta Elías. Son 3 pasajes de la Biblia donde va a quedar claramente ilustrado desde que tiempos antiguos a Dios le ha placido darnos a nosotros el derecho de poder elegir. Escuchemos.
Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y si no os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, escuchando su voz y aferrándote a Él, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Estos tres versos claramente nos dicen que en la vida de cada persona, en la vida de cada ser humano, en la vida de cada creyente, hay una elección. Hebreos capítulo 11 nos muestra muchos ejemplos de decisiones. Comienza contándonos acerca de Abel, que eligió mejor que Caín. Enoc, que escogió caminar con Dios en medio de su generación y fue llevado al cielo por Dios sin ver muerte y fue librado del diluvio que iba a venir. El resto del mundo no quiso caminar con Dios y se ahogaron cuando el diluvio llegó, porque también Noé eligió obedecer a Dios y construyó un arca para que se salvara su familia, pero también esa generación pereció ahogada porque no decidieron, no eligieron creer lo que Dios había hablado. Abraham eligió el camino de Dios y las personas que habitaban en la tierra donde Abraham andaba como forastero, andaba como peregrino, andaba como si fuera un inquilino, los dueños de la tierra terminaron despojados y Abraham y sus descendientes terminaron heredando esa tierra porque ellos eligieron caminar con Dios. También Hebreos 11 nos habla de Isaac, de Jacob, de José, que ellos eligieron creer a Dios, aún en aquello que no podían ver, aún en aquello que no era palpable para ellos, y como consecuencia ellos fueron bendecidos. Sin embargo, los paganos de su época se negaron a creer y fueron maldecidos. Decisión. Decisión es la manera en que siempre va a ser la vida para nosotros, para todos nosotros, para vos, para mí, para cada uno. Decisión siempre va a ser así, la manera en que nuestra vida se va a desarrollar. Ahora llegamos a Moisés, y Moisés tuvo que elegir, y dice el texto que acabamos de escuchar al autor de Hebreos al principio del programa, que Moisés eligió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los placeres temporales del pecado. Y no es una decisión muy diferente de la que todos nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Ahora yo quiero señalarte y compartirte 4 cosas que Moisés tuvo que elegir al momento, que también 4 cosas que tuvo que rechazar, porque cada vez que vos elegís algo, rechazás otra cosa. No podemos elegir todo. No podemos tener todo, no podemos. O sea, uno elige algo y rechaza otra cosa. Uno se decide por algo y no se está decidiendo por otra cosa. Siempre es una cuestión, y siempre es un cruce de caminos para cada uno de nosotros, y esto acontece todos los días de nuestra vida. En primer lugar, por ejemplo, en el versículo 24, Moisés tomó una decisión. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Pero cuando él rehusó, tomó la decisión de identificarse con el pueblo judío, que eran esclavos, los más pobres y los más oprimidos de ese tiempo, él también tomó la decisión de rechazar cualquier aceptación que el mundo le podía ofrecer. Moisés no era cualquier persona en ese momento. Moisés pertenecía a la alta sociedad de Egipto. Si recordamos un poquito la historia de Moisés,
Nos vamos a acordar que Moisés, al momento de nacer, nació en un momento muy difícil, muy complicado, porque a causa de que el pueblo judío estaba creciendo demográficamente, el pueblo se multiplicaba, y dice la palabra de Dios que el faraón de ese tiempo tuvo temor de los esclavos que seguía creciendo en población, y mandó matar a todos los bebés que estaban naciendo, y en ese tiempo, en ese momento justo, Moisés había nacido. Sus padres, por temor a que su pequeño muriera, ellos hicieron de la canastita donde ponían a su bebé, la calafatearon con brea, la rodearon, no soy albañil, no sé cómo explicar esta palabra, la Biblia dice la calafatearon, la impermeabilizaron, ahí está, para que pueda flotar en el río, no entrara el agua y pudiera flotar y viajar por el río y entregarlo en las manos de Dios. Justamente fue lo que los padres de Moisés hicieron. Antes que ver a su pequeño muerto, lo pusieron en esa pequeña canastita que habían impermeabilizado, la pusieron en el río Nilo y la dejaron que las aguas del río se la llevaran. Y dice la Biblia, cuenta la historia bíblica, que justamente la hija del faraón estaba allá varios kilómetros adelante de donde vivían los pueblos judíos, estaba dando un baño en el río Nilo, cuando de repente aparece la canastita flotando en el río, la corriente la llevaba, la hija del faraón tomó la canastita, se encontró que era un niño judío, entendió que los padres seguramente lo habían puesto ahí para salvarle la vida, y la hija del faraón toma la decisión de adoptar a ese pequeño bebé y le pone por nombre a Moisés, que justamente Moisés significa salvado de las aguas. La hija del faraón lo adopta como si fuera su propio hijo. Y de repente Moisés, de ser salvado de la muerte por las aguas, termina convirtiéndose en el príncipe de Egipto. Y lo que es la providencia de Dios. Porque cuando la hija del faraón va a buscar a una nodriza, a una niñera para criar al pequeño hasta que esté preparado para estar en el palacio y formarse como el futuro príncipe y faraón de Egipto, cuando fue a buscar una niñera, justamente ¿a quién fue a buscar? Fue a buscar y encontró a la madre de Moisés. Y Moisés, la mamá de Moisés, se termina convirtiendo en la niñera de su propio hijo. Ella empieza a criarlo al pequeño, y es muy probable que Moisés haya sido criado hasta los 12 años, que era el tiempo en que los chicos dejaban de ser niños para transformarse en jóvenes adultos. Ya no existía en esa época como nosotros la adolescencia, por supuesto es un invento de hace muy pocos años ese concepto. A los 12 años, aparentemente, la Biblia no lo dice, pero se supone que fue el tiempo necesario como para que la madre de Moisés formara al pequeño en las cosas de Dios, que pusiera fundamentos de lo que es la verdad, la justicia en la vida del pequeño, de que le enseñara al pequeño Moisés acerca de su santidad en la vida del pequeño, de que le enseñara al pequeño Moisés acerca de sus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, que les hablara acerca de la promesa del Mesías que un día iba a venir a rescatar y a salvar al pueblo judío. Y esos 12 años de preparación, de educación que la madre de Moisés le da a su pequeño hijo, fueron la base para que Moisés, siendo ya grande, después de adulto, 40 años, tomara la decisión y tomara buenas decisiones. Cuando llegó el momento, probablemente a los 12 años, Moisés fue devuelto a la corte del faraón para cumplir con su destino, para cumplir con la otra parte de la formación que le faltaba, prepararlo para gobernar, prepararlo para ser un príncipe, un heredero de la corona, sentarse en el trono y gobernar a la nación más poderosa del mundo. Por eso de los 12 a los 40 años, él vivió una vida de príncipe. Sí, me imagino Moisés saliendo cada tanto en la tapa de la revista Caras, el muchacho más codiciado de la alta sociedad egipcia, el yerno más codiciado por las suegras del país. Lo tenía todo, él sí que lo tenía todo. Él sí que tenía lo último en tecnología.
Él sí que tenía la posibilidad de vestirse con lo último que se podía vestir. Alguien en ese momento que no tenía necesidad de nada. Podía comer lo que quería, podía dormir en la cama que quería, podía hacer la vida que quería, podía andar con las chicas que quería. Tenía poder, tenía prestigio, tenía fama. Su tarjeta de crédito no tenía límite de consumo. Era el príncipe de Egipto. Pero llegó un momento en que llegó la crisis para él. Él no tiene todo lo que cualquier ser humano pudiera desear, pudiera querer, pero de repente se tiene que enfrentar con una crisis, porque dice, hecho ya grande, él tuvo que tomar una decisión. Dice que hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Y esta crisis que le llegó, evidentemente, es una crisis que Dios provocó en la vida de Moisés, porque lo mejor que Moisés estaba con su vida, con sus planes, preparándose para el futuro, sin tener ningún tipo de necesidad ninguna, estando formándose para ser la persona más importante a nivel mundial, de repente Dios lo llamó. Y es evidente que hubo un llamado de parte de Dios, que lo llama a ser líder de su pueblo. Pero Moisés tenía una voluntad propia y entonces Moisés tenía que elegir, tenía que tomar una decisión en ese momento. Muchos creen que el llamado de Moisés fue en la zarza que ardía sin consumirse en el desierto, cuando Moisés tenía 80 años, pero esa no fue la primera vez que Dios lo llamó a Moisés. Vemos que Moisés toma una decisión cuando tenía 40 años. Vemos que Moisés toma una decisión en ese momento mientras él era el príncipe de Egipto. ¿Y cómo sabemos que él toma la decisión? Primero inferimos, creemos que es muy probable que en ese momento él comenzó a sentir el llamado de Dios para liderar al pueblo judío, para liderar al pueblo de Israel, para liberar a su pueblo de la esclavitud. ¿Y cómo sabemos esto? En que una mañana, caminando por la ciudad mientras sus paisanos judíos trabajaban bajo el látigo de los egipcios, en la esclavitud más humillante que cualquier nación pudiera estar soportando, en medio de la construcción de las grandes pirámides, pasando él por la ciudad, ve a un egipcio maltratando a uno de sus hermanos hebreos, azotándolo quizás, golpeándolo quizás, y de repente Moisés se enoja y agarra al egipcio y lo golpea hasta matarlo. ¿Por qué hace eso él? Evidentemente él ya había tomado una decisión. Él tomó una decisión y en ese momento la evidenció. Él evidenció en ese momento de defender a su paisano hebreo, a su hermano de sangre judío, matando al egipcio que lo estaba maltratando. Tomó la decisión de rebelarse contra toda la aceptación que Egipto le ofrecía, que el mundo le ofrecía. Él era amado, aceptado por todos en Egipto. Pero de repente él desecha todo eso, se rebela contra todo eso y toma la decisión de tomar el lugar con los esclavos hebreos. Rehusó llamarse el hijo de la hija del faraón. Y se identificó con los pobres, se identificó con los oprimidos, y él se identifica con los necesitados, él toma lugar con los esclavos. Y déjame decirte que no fue sencillo tomar esa decisión, como no es sencillo para vos también tomar esa decisión, porque la aceptación es algo muy fuerte que hoy en día presiona a muchos, porque todos queremos ser aceptados. Todos queremos tener un buen nombre, todos queremos tener una buena fama, todos queremos tener una buena reputación o que por lo menos piensen de nosotros bien. Todos queremos ser abrazados, todos queremos ser queridos, todos queremos ser aceptados. Inconscientemente, nosotros no nos damos cuenta de esto, pero muchas veces tomamos decisiones para que la gente nos acepte. Tomamos decisiones para cuidar nuestro buen nombre y apellido. Tomamos decisiones para cuidar nuestra buena reputación delante de los demás. No sea cosa que la gente piense mal de mí. Y tomamos decisiones. Ahora déjame decirte que los mejores hombres y mujeres de la historia se han corrompido por esta causa, por querer quedar bien con los demás, por querer buscar la aceptación de las personas,
por querer que todo el mundo te quiera, por querer que todo el mundo te acepte, por querer que todo el mundo te haga parte de su grupo, de su banda, que todo el mundo tus amigos te hagan parte de su círculo. Por querer estas cosas, muchos de los mejores hombres y mujeres de la historia corrompieron su alma, corrompieron su vida y se echaron a perder. La verdad es que son muy pocas las personas que pueden manejar esto. Y a la vez rechazar esto de la aceptación del mundo, de la aceptación de los demás, de andar buscando que la gente te acepte, que la gente te quiera, que tu nombre sea buen nombre, que nadie hable mal, que nadie piense mal, que nadie diga mal. Pero en un momento Moisés tomó la decisión: no me importa lo que piensen los demás, no me importa lo que digan los demás, no me importa si tengo que quedar afuera de la alta esfera de la sociedad cool que me rodea en Egipto, no importa si ya no puedo estar dentro de mi grupo de amigos fashion, no importa si ya no salgo más en la tapa de la revista Caras, ya no importa si las chicas del barrio no me aclaman, ya no me importa si no puedo dormir en mi somier como estaba durmiendo, ya no me importa si no me puedo bañar con sales aromáticas, no me importa si no puedo tener el celular de última generación, ni vestirme con la pilcha de última moda, ya no me importa lo que piensen los demás, voy a tomar una decisión, voy a elegir. No fue fácil para Moisés, no te olvides, él tenía todo. Tenía la familia correcta, tenía todo el dinero que cualquier persona pudiera desear y querer, mucho más de lo que realmente necesitaba. Tenía la mejor educación, tenía la mejor posición social, pero él nunca consideró todo eso comparable con el llamado de Dios en su vida. No se comparaba. Nada de eso se compara. Nada de esas cosas que nosotros apreciamos. Eso que nosotros apreciamos muchas veces, la buena opinión de la gente, que nosotros apreciamos mucho, no se compara con el llamado de Dios en nuestra vida. No es comparable el abrazo de los amigos con el llamado de Dios en tu vida. No es comparable el cariño de tus familiares con el llamado de Dios en tu vida. No es comparable. No es comparable el buen sueldo, la buena educación, no es comparable la comodidad, el buen pasar, la buena vida. Nada de eso es comparable con el llamado de Dios en tu vida. Moisés lo entendió y le dio la espalda a todo eso, y esa fue su elección. Déjame decirte algo. Si tu vida cristiana va a valer algo para Dios, si tu vida cristiana va a hacer una diferencia en este mundo, vas a tener que tomar la misma decisión en algún momento de tu vida. Y quizás hoy estés en una crisis y estés pensando que el diablo te está atacando, estás pensando que quizás que sea por algún pecado, quizás estás pensando que estás en una crisis por alguna situación que vos ni siquiera te imaginás por qué estás en esta crisis, y en realidad estás en esa crisis porque Dios te está llamando y no estás tomando una decisión. Te estás rehusando a elegir. Y déjame decirte, si Dios te llama, vas a tener que elegir. Si Dios está llamando tu vida para que lo sirvas, si Dios te está llamando al ministerio, si Dios te está llamando a estar en las primeras filas de su ejército, vas a tener que tomar una decisión. Vas a tener que elegir. No puedes tener la aceptación del mundo y a la vez el llamado de Dios. No puedes ser amigo del mundo y a la vez amigo de Dios. No puedes ser amigo de tus amigos que no quieren saber nada con Dios y a la vez vos ser amigo de Dios. No puedes seguir del brazo de gente que aborrece a Dios, que no quiere a Dios, que no quiere compromiso con Dios y a la vez vos vivir comprometido, comprometida con Dios. No podés, tenés que tomar una decisión. Me encantaría decirte, está todo bien, seguí tu vida, obedece el llamado de Dios, no cambies nada. Podés seguir como estás, pero no es así. Y al momento que vos aceptes el llamado de Dios en tu vida, algo te va a pasar. Los que te querían no te van a querer, los que te aceptaban no te van a aceptar, los que te amaban te van a dejar de amar, los que te apreciaban no te van a dejar de apreciar, los que te creían su mejor amigo, su mejor compañera, el amor de tu vida, ya todo eso va a cambiar. Pero Cristo en Juan 15 dijo una cosa que tenés que tener bien en claro: si el mundo te odia, tranquilo, porque a mí me dio primero. Tranquilo.
tranquilo, esto va a pasar. Y es normal que suceda, porque uno en la vida tiene que tomar decisiones, uno en la vida tiene que elegir y uno en la vida tiene que vivir con las consecuencias de las decisiones que uno toma. Así lo hizo Moisés. Y creo yo que también lo tenés que hacer vos. Pausa y ya volvemos. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Llega el domingo. Empieza una nueva semana. Y necesito dirección, sabiduría y fortaleza para encarar los desafíos de la vida. No quiero una reunión entretenida, ni buena música, ni emociones pasajeras. Quiero una palabra de Dios para mi vida. Quiero oír lo que Dios tiene para decirme. Quiero la verdad que transforma. La Casa de la Bendición, Nogoyá 1860. Este domingo 19 horas. Ahí voy a estar. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Repito algo que dije al principio del programa, este domingo es a las 10 de la mañana solo por este domingo. Lo segundo que Moisés tuvo que hacer, la segunda elección, la segunda decisión que Moisés tuvo que tomar en su vida, versículo 25 en Hebreos 11, dice, eligiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los deleites, los placeres temporales del pecado. Moisés tomó la decisión, eligió ser maltratado con el pueblo de Dios y por otro lado rechazó disfrutar los placeres temporales del pecado. Como te dije en el primer bloque, uno elige una cosa pero a la vez rechaza otra. No puede ser de otra manera. El problema con el pecado, ¿saben cuál es? Y voy a decir lo que ya sabés, pero lo vamos a decir igual, es que es divertido. Ese es el problema con el pecado. El problema con el sexo fácil es que es divertido, el problema con el vicio es que es divertido. Ese es el gran problema con la cuestión del pecado, que es divertido. O sea, mejor, aclaro, me extiendo un poquito más, amplío el concepto. Por un tiempo, el pecado es divertido. Hay cierto placer en eso, claro que sí. Hay cierta excitación, hay euforia, el pecado causa emoción. Pero dice que Moisés tuvo que elegir. Eligió antes ser maltratado que disfrutar la emoción momentánea del pecado. No es que el pecado no causa emoción, euforia, excitación, placer, diversión. Pero es momentáneo, es temporal, es un rato, es un poco. Job 25 dice, la alegría de los pecadores es breve y el gozo del hipócrita es solo por un momento. Es tan corto, es divertido, claro que es divertido, pero es tan corta la diversión. Yo sé que algunas veces entran en crisis y miramos la vida de los pecadores que entre comillas disfrutan la vida loca. Miramos, ¿no? A veces embelesados, miran por televisión la vida divertida de los pecadores. Y a veces entran en crisis algunos diciendo, Señor, y yo que temo tu nombre, guardo tu palabra, estos disfrutan de la vida y yo parece que me tocó la más fea. ¿Qué onda conmigo? ¿Qué onda con mi vida, Señor? Yo también quiero ser feliz porque parece que es todo felicidad, que es toda alegría, que todo es disfrute. Job en el capítulo 21 entró en esta crisis y mirá lo que dice Job. Vamos a escuchar a Job en estas palabras, escúchalo. Porque viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas. Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos.
Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros se engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Qué crisis la que tuvo Job, ¿no? Pero una cosa que dice entre medio de toda su queja y de sus cuestionamientos y de su crisis, hablando del disfrute de la vida de los pecadores, pasan sus días en prosperidad, pero luego van a la tumba. Y esta es la verdad de la palabra de Dios, esta es la verdad de la Biblia y la verdad de la vida, comprobable de que es verdad. Disfrutan de los placeres temporales del pecado, pero de repente, como un rayo, les cae la muerte, les viene el día, hoy están bien, hoy están disfrutando, hoy están sonriendo, hoy están muy emocionados en los placeres, de repente mañana ya no están más, hoy en la vida, mañana en el infierno. Y uno elige, gente, uno elige el placer temporal del pecado y después pagar las consecuencias para siempre. Uno lo elige, como eligió David. David, caminando por la terraza de su palacio, mirando a la casa del vecino, vio que el vecino era su soldado, se había ido a la guerra y la esposa del vecino estaba solita en casa. Y David eligió, le dijo a uno de los criados, tráeme a la vecina. Y David cometió el gran error, el gran pecado de acostarse con la mujer del vecino. Y claro que fue divertido, y claro que tuvo placer, pero también claro que no duró mucho. Porque más tarde el mismo David exclamó diciendo, mi pecado está siempre delante de mí. Y fue tan atroz, tan feo, tan vil el pecado que David cometió, que Dios no permitió que el niño que había nacido como consecuencia de ese pecado pudiera seguir viviendo, porque no podía venir una bendición después de algo tan malvado. El pecado, gente, es solo por un momento, es solo temporal su disfrute, su placer, y uno tiene que elegir en la vida, uno tiene que saber elegir en la vida. Llamamos a una vida de santidad, pero también a vos y a mí nos llamó a una vida de santidad. Y Moisés tuvo que elegir, el llamado de Dios está, y Moisés tuvo que elegir. Mira, quiero recordar las palabras del apóstol Pablo, cuando le escribe a una iglesia, le escribe a los creyentes de la iglesia en Corinto, y en el capítulo 5, versículo 1 de Primera de Corintios, escucha las palabras de Pablo cuando dice, de hecho se habla de inmoralidad sexual entre ustedes. Déjame decirte, cuando Pablo está hablando de inmoralidad sexual, está hablando de fornicación. Fornicación es cualquier acto sexual que no sea ordenado por Dios. Y Dios mismo estableció que las relaciones sexuales tienen que ser dentro del marco del matrimonio. Lo que está fuera del matrimonio, entre hombre y mujer, es fornicación. O entre hombre y hombre, o entre mujer y mujer, o entre hombre y marciano. Ya sea heterosexual, homosexual, lesbianismo, bestialismo, el nombre que ahora se han inventado. Es pecado. Lo triste de todo esto que Pablo le está diciendo a los creyentes de Corinto es de público conocimiento que hay fornicación entre ustedes, hermanos. Como pastor me encantaría pensar que eso no pasa en la iglesia de Concordia, ni en la iglesia de ningún lado. Pero tenemos que reconocer y aceptar que hay casos, claro que sí, que sucede. ¿Qué ocurre en la iglesia? Claro que ocurre entre los creyentes más nuevos, que ocurre entre los creyentes más viejos, que ocurre entre los noviecitos que se creen que porque están enamorados tienen el derecho de tener relaciones sexuales, ocurre entre los amigobios, ocurre entre aquellos comprometidos, parejitas que se comprometen y que ponen fecha para casarse y como creen que ya está seguro que se van a casar, piensan que tienen el derecho de fornicar. Pasa con discípulos, pasa con líderes,
Pasa en todos los niveles de la iglesia, lamentablemente, es algo que sucede. Y sería negligente si yo no hablara de esto en este programa de hoy, desde el corazón de Dios, para cada uno de nosotros, de la gravedad de este asunto, la gravedad de este tema. En el caso de Moisés, Moisés tuvo que elegir contra el placer del mundo. Yo sé que no es fácil, claro que no es fácil elegir contra el placer del mundo, porque justamente causa placer, el pecado causa placer, la fornicación causa placer, pero Moisés tuvo que elegir. Gente, estamos viviendo en un mundo que se está hundiendo en una mentalidad y una actitud sexy. Todo el mundo quiere ser sexy hoy. Todo el mundo quiere ser hot. Hasta los de 70 quieren verse sexys. Y es la peor inundación de mugre moral que hay, no solo en la sociedad, sino también en la iglesia. Porque también está barriendo con la iglesia, con los creyentes. Esta mugre está en todos lados y poco a poco, casi sin darnos cuenta, nos está destruyendo el hogar, nos está destruyendo los hijos, nos está destruyendo los matrimonios y esto incluso entre los cristianos. Y nos hemos vuelto tan tolerantes en la iglesia, diciendo, bueno, esto es lo que pasa, esto es lo que sucede, todos lo hacen, y nos volvemos cada vez más y más tolerantes al pecado. Ahora, la Biblia sigue siendo la misma, la verdad sigue siendo la misma, no importa nuestra filosofía, nuestra forma de pensar, lo que nosotros creamos o pensamos, cualquier acto sexual, aparte de lo que Dios ha ordenado en su palabra, que es en el matrimonio, es pecado. Lo podés llamar como quieras, pero Dios dice que es pecado. Y cuando David pecó cometiendo adulterio, él miró a Dios y dijo estas palabras, contra ti solo he pecado. A mí me podés engañar, a tu familia la podés engañar, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres los podés engañar. Dios no puede ser burlado. Y pecamos contra Dios de esta manera, y pecamos contra el cuerpo de Cristo, pecamos contra la iglesia, pero en primer lugar es un pecado contra Dios. No sé cómo lo vas a arreglar si no te arrepentís y no lo dejás. No está permitido. No está permitido que un hombre y una mujer tengan relaciones sexuales aparte del matrimonio. Subrayalo, grabá esto, es así. Lo que tenés que hacer para evitarlo y no caer en esto, lo que cada uno tenemos que hacer porque nadie está libre de ser tentado, es huir. En criollo, rajar. Huye de la fornicación, dice la Biblia. Huye de las pasiones juveniles, huye. No dice resiste, no, huye. No te hagas el valiente, no te hagas la fuerte porque vas a terminar mal. Dios prohíbe esto y la iglesia tiene que hacer todo lo posible para que esto sea evitado en la comunidad de creyentes. Hebreos 13:4 dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Y déjame decir algo entre paréntesis. Si hay verdadero amor, el verdadero amor no comete pecado sexual. Y si hay verdadero amor, el verdadero amor espera. Nada de dame una pruebita de amor. Dame una prueba de amor. No, eso no es amor, eso es egoísmo puro. Vamos a hacerlo total. Dios es bueno, nos perdona, Dios es amor. Falso, engaño, eso es satánico. Vamos a hacerlo total, nos vamos a casar. El verdadero amor sabe esperar. En tercer lugar, en el versículo 26 de Hebreos capítulo 11, Moisés tuvo que rechazar algo muy importante. ¿Saben? Moisés rechazó ser uno más del montón. Él no quiso ser uno más del montón. Dice el verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Cristo en griego significa, en castellano mejor dicho, Cristo es una palabra griega, significa el ungido. Él, Moisés, eligió soportar el reproche por ser como Cristo, un líder en el pueblo de Dios, un ungido de Dios.
Y esto lo tenés que enfrentar. Cada hombre y mujer que ha sido llamado por Dios, sea adulto, joven o anciano, va a tener que enfrentarse con esto, va a tener que lidiar con esto también. No te olvides, Moisés tenía las riquezas de las riquezas y él le da la espalda a todo eso por ser el ungido de Dios, por el llamado de Dios. Y así es en la experiencia de todos los que hemos sido llamados por Dios. No quiero ser uno más del montón. Salmo 37:16 dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Elegí. También la Biblia nos advierte y nos habla acerca de que el amor al dinero es el principio de todos los males. El amor al dinero corrompe. Moisés pudo haber elegido todas esas cosas, pero no quiso. Él estimaba el vituperio, la difamación de ser un ungido de Dios. Y claro que con el llamado de Dios viene la difamación, viene el menosprecio, el rechazo, el vituperio, viene todo eso, pero bueno, tenés que elegir. Y sabes una cosa, Moisés nunca, después de tener que rechazar el placer, la riqueza y todo lo que tenía, y rechazar ser uno más del montón para obedecer el llamado de Dios, Moisés, según lo que nos cuenta la Biblia, no volvió a tener mucho más. No volvió a tener mucho más por el resto de su vida. Bueno, sí tenía un par de sandalias gastadas por caminar 40 años en el desierto, y tenía flor de dolor de cabeza por tener que liderar a más de 2 millones de judíos, cabezas duras, y tenía flor de dolores en los pies seguramente por caminar tanto tiempo, pero de repente él vio el plan de Dios para su vida, y vio que el plan de Dios para su vida exigía esa clase de compromiso. El llamado de Dios por un lado, buena vida por otro, y ahí están muchos porque piensan, creen que pueden a veces las dos cosas ir de la mano. Y a veces para lograr lo que Dios te llamó a hacer, uno tiene que pagar un precio. Y uno tiene que darle la espalda a las cosas del mundo. Es la realidad. O conformarte con ser uno más del montón. Ahora, yo no quiero decir que Dios te quiere hacer mal, que Dios te quiere empobrecer, que Dios quiere que andes con una sandalia toda rota por ahí. No, pero uno elige en la vida. Uno elige en la vida, decide en la vida, y Dios después decide cuánto voy a tener. Tendré mucho, tendré lo suficiente, eso lo decide Dios, eso no lo decido yo, porque dice el apóstol Pablo que los que quieren enriquecerse, los que quieren tener, caen en la trampa del diablo. Y por más que yo quiera, si yo busco eso, estoy haciendo una mala elección. Yo estoy ante la decisión, ¿voy a obedecer el llamado de Dios o me voy a conformar con ser alguien más del montón? Obvio que si sigo su llamado, bueno, tendré que confiar en que Dios se va a ocupar de mi vida y que Él me dará. Y Él decidirá lo que yo he de tener en la vida. Mucho, poco, lo suficiente, lo decide Dios. En definitiva, si hay un precio que hay que pagar por el obedecer el llamado de Dios, y bueno, tendré que tomar una decisión. Pero tenemos que hacer como hizo Moisés, que puso la mirada no solamente en lo que le costaba, sino que puso la mirada también en la recompensa. Eso es lo que muchos no hacen. Muchos están pensando, están en su crisis de decisión, pensando en lo que tienen que dejar. ¿Por qué no mirás en la recompensa que Dios te va a dar? ¿Por qué no mirás lo que va a venir? ¿Por qué no mirás lo que viene por delante? ¿Por qué no dejas de mirar tu presente y mirar lo que hay mañana? ¿Por qué Moisés rechazó la aceptación, el placer, la riqueza? Porque Moisés vio una gloria mayor. Él podía haber dicho, y capaz que lo dijo, cuando él renunció a ser el príncipe de Egipto, seguramente que los amigos de la secundaria, la facultad, del palacio, le hubieran dicho, Moisés, no cometas esa locura, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Me imagino que Moisés se dio vuelta y le dijo, no lloren por mí, muchachos, no soy tonto, yo sé lo que estoy eligiendo. Los grandes faraones se murieron y Moisés todavía nos sigue enriqueciendo. Qué bueno sería que tuviera la mía ser así. A pesar de que un día ya no vamos a estar más, estemos enriqueciendo a muchos después de nosotros. Obedecer el llamado de Dios o ser uno más del montón. Tenemos que elegir. Pausa y volvemos. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz.
Llega el domingo. Empieza una nueva semana. Y necesito dirección, sabiduría y fortaleza para encarar los desafíos de la vida. No quiero una reunión entretenida, ni buena música, ni emociones pasajeras. Quiero una palabra de Dios para mi vida. Quiero oír lo que Dios tiene para decirme. Quiero la verdad que transforma. La Casa de la Bendición, Nogoyá 1860. Este domingo 19 horas. Ahí voy a estar. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Y en cuarto y último lugar, Moisés rechazó la presión del mundo. El verso 27 dice de Hebreos capítulo 11, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él tenía toda la presión, Moisés, encima de él. Tenía la presión de la vida cómoda, porque la comodidad genera presión. Tenía la presión del placer, porque él podía satisfacer todos sus placeres con solo chasquear los dedos. Tenía la presión de la riqueza porque tenía todo lo que cualquier ser humano desearía tener en cuanto a posibilidades económicas, y rechazó también la presión del honor porque él era el príncipe de Egipto. Y aparte tenía una deuda con la hija del faraón, que lo había criado y lo había salvado de morirse ahogado en el río. Pero la verdadera presión que Moisés tuvo que soportar, y creo que fue más fuerte que todas las otras presiones, fue la presión que Dios empezó a ejercer en su corazón. Cuando Dios empezó a tocarle el corazón, cuando Dios empezó a llamarlo, a tocarlo, a presionarlo. Y dice la Biblia que dejó Egipto. ¿Saben qué significa la palabra dejó? Significa que Moisés hizo una renuncia en su corazón. Esto me hace acordar lo que dice Lucas 5:28, cuando Jesucristo, caminando por las ciudades donde iba predicando, pasó cerca de la AFIP de ese tiempo. ¿Y quién estaba cobrando los impuestos en la AFIP de Jerusalén? Ahí estaba Mateo, el cobrador de impuestos. Jesús pasa por la AFIP donde Mateo trabajaba, y mientras Mateo contaba la platita, Jesús le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Es cuando el corazón de uno se despega de todo para seguir a Cristo. Eso significa, dejó Egipto, eso significa hacer una renuncia de corazón. Y Moisés renunció a Egipto y renunció a esas presiones que tenía sobre su vida, y lo hizo sin temor, lo hizo sin tener miedo. Y acá quiero darte luz en algo muy importante, porque lo que hace Satanás para que vos no tomes una decisión correcta es meterte temor, meterte miedo, te quiere intimidar. Satanás usa el miedo para neutralizar las personas, y la gente comete toda clase de pecado y de estupidez por miedo a lo que van a decir los otros. Hay personas jóvenes, grandes, de todas las edades, que no quieren que lo vean como un bicho raro, entonces hacen miedo a ser rechazados. Las nubes negras que lo rodeaban fueron tan presionados, entraron en pánico y en temor, pensaban que se morían. Pedro fue presionado y negó a Cristo 3 veces. Y todos los cristianos, a lo largo de la historia, siempre ha sido así y siempre seguirá siendo así, vamos a estar bajo presión. Satanás quiere que tengas miedo. En la presión te mete temor, te mete miedo, te intimida, para que no tomes la decisión correcta. Te mete miedo para que dudes del poder de Dios. Muchos no quieren tomar la decisión que tienen que tomar. Estás en crisis, estás bajo presión de muchas cosas a tu alrededor, y a la vez tenés la presión de Dios, que Dios está tocando tu corazón, que Dios te está llamando, que Dios está presionando tu corazón, y tenés que elegir. Pero está Satanás ahí, haciendo que dudes de que si Dios podrá,
haciendo que dudes de los recursos de Dios, haciendo que dudes de la bendición de Dios. Moisés fue presionado por el sistema que lo rodeaba, y vos también sos presionado cada día por el sistema que nos rodea a todos nosotros. Pero en medio de la presión tenemos que tomar una decisión, tenemos que elegir. Moisés rechazó la presión del mundo. Y todos los hombres y mujeres de fe, cualquiera sea la edad que tengan, van a tener que tener el valor de enfrentarse a la presión. Gedeón se enfrentó a la presión. Josué y Caleb se enfrentaron a la presión. David, cuando estuvo delante de Goliat, se enfrentó a la presión. Esther se tuvo que enfrentar a la presión de entrar al palacio del rey sin tener permiso para hacerlo. Daniel se tuvo que enfrentar a la presión de ser echado al foso de los leones por negarse a adorar la estatua del rey. Así ha sido siempre. Así ha sido con muchos. Y todavía hay lugar en la lista. Todavía hay lugar para vos y hay lugar para mí. Pero ¿de dónde Moisés sacó el coraje? ¿De dónde Moisés sacó esa valentía que es prima hermana o hermana siamesa de la fe? Porque valentía y fe van de la mano, son dos caras de la misma moneda. ¿De dónde sacó Moisés este coraje de fe? Versículo 27. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Él vio que Dios era el Rey de Reyes, el Señor absoluto que tiene control de todas las cosas, y no tuvo miedo. La próxima vez que te sientas presionado, la próxima vez que te veas en una presión, alguien te presione, el mundo te presione, el placer te presione, las comodidades y los placeres y las prosperidades de este mundo te presionen, recordá quién es el verdadero rey, y recordá que vos sos su siervo y que vos sos su sierva. ¿Cómo terminó la historia? Terminando también el programa de hoy. Hebreos 11:29. Dice que por la fe, al frente del pueblo judío, Moisés, todos ellos, pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios que no tenían fe, intentaron hacer lo mismo, fueron ahogados. Paradoja, el que creyó y tomó la decisión correcta, cruzó a una nueva vida, y los egipcios que se negaron a tomar la decisión correcta, se ahogaron en el mismo mar que se abrió delante de Moisés y del pueblo judío. Cada uno elige. Vos elegís, yo elijo, y esto lo hacemos todos los días. Y hoy tenés que elegir. Y sería una buena oración decir en este día, yo elijo a Cristo. Yo elijo obedecerle, yo elijo seguirle, yo elijo respetar sus principios, yo elijo ser santo, yo elijo. Satanás vendrá a tentarme, pero resistiré su tentación, porque ya he tomado una decisión. Elijo el camino de Dios, elijo su bendición, elijo lo que Él tiene preparado para mi vida. Pensalo. Es Transformación con Horacio Alcaraz. Llega el domingo. Empieza una nueva semana. Y necesito dirección, sabiduría y fortaleza para encarar los desafíos de la vida. No quiero una reunión entretenida, ni buena música, ni emociones pasajeras. Quiero una palabra de Dios para mi vida. Quiero oír lo que Dios tiene para decirme. Quiero la verdad que transforma.
La Casa de la Bendición, Nogoyá 1860. Este domingo 19 horas, ahí voy a estar. Esto es Transformación.